Bienvenidos al canal de reconocimiento y medición, el canal dedicado al estudio y al análisis de las ciencias contables y financieras en términos generales, pero que además está al servicio de los estudiantes y de los nobles colegas de esta, lo que no dejamos de expresar como la mejor profesión del mundo. En esta oportunidad vamos a abordar la segunda sesión de clase de lo que pudiera ser un curso completo, ¿por qué no?, de contabilidad básica. En la primera clase partimos de un recorrido rápido pero intenso de lo que sería la historia de la contabilidad, de la aparición del hombre por allá, y de las relaciones sociales entre los hombres y los intercambios, las permutas que se daban entre bienes, entre ellos, hasta prácticamente la actualidad, con la aparición en el año 73 de las normas internacionales de contabilidad, que luego se convirtieron en las normas internacionales de información financiera y que hoy día rigen la actuación de buena parte, muy buena parte, una parte importantísima de los contadores a nivel mundial, y que son, a nuestra manera de ver las cosas, normativa que ahora sí tiene corte internacional, porque fueron preparadas y formuladas por un conjunto de expertos de diferentes países, tomando en cuenta las realidades de todos esos países para su formulación y posterior aplicación. No significa esto que los FAS norteamericanos fueran malos ni nada por el estilo, no. Solo que debemos reconocerlos, ellos están preparados y formulados obedeciendo a los intereses, fundamentalmente obedeciendo a los intereses de los Estados Unidos, y tienen razón, son ellos los que lo formulan, es para ellos, para los que lo preparan, y lo único que hacían ellos era pedirle a todo aquel que mantuviera relaciones comerciales, mercantiles, financieras con los Estados Unidos, que se metiera en esas normas para que el lenguaje fuera el que hablaban los norteamericanos. Era internacional, claro, eran normas de corte internacional porque las aplicaban muchísimos países, pero no eran normas internacionales desde el punto de vista de su estructuración o de su formulación. Así pues, visto eso, luego nos adentramos en lo que vendría a ser la teoría contable, y entonces comenzamos por analizar la ecuación fundamental y sus derivaciones, y también a internalizar la importancia que la ecuación fundamental misma tiene, ella per se, y qué ocurre en la entidad con la información financiera a medida que vamos trabajando y cómo la trabajamos, obedeciendo el postulado de la ecuación fundamental, pero además obedeciendo lo contemplado ahora en las normas internacionales de información financiera, porque si queremos estar insertos en ese mundo de la modernidad, de la globalidad y tal, tenemos que obedecer lo establecido desde el punto de vista contable, por supuesto. Tenemos que obedecer lo establecido en las normas internacionales de información financiera. Y así pues vimos de esta manera
cómo la contabilidad en el último siglo, vamos a decirlo así, se diversificó de una manera bárbara y dejó de ser contabilidad solamente para entonces comenzar a abordar impuestos, presupuestos, contabilidad de costo, análisis de estado financiero, auditoría, inversiones y por supuesto en finales del siglo las normas internacionales de información financiera. De allí que entonces dejemos solamente de hablar solamente de contabilidad para comenzar a hablar de información financiera. Esa es una de las razones perdón, una de las razones por las cuales el IASB cambia la terminología de normas internacionales de contabilidad a normas internacionales de información financiera, puesto que la información financiera es de un carácter muchísimo más amplio que la información contable meramente. Muy bien, así entonces nosotros llegamos al inicio de lo que iba a ser la cuenta y cómo se comporta la cuenta cada vez que ocurre una transacción financiera. En ese momento no lo llamamos cuenta, todavía lo llamamos partidas integrantes de los segmentos, de las secciones de la ecuación fundamental, es decir, del activo, del pasivo y del capital. Nos toca entonces ahora en esta sesión de clase abordar esto desde el punto de vista de la cuenta. Vamos entonces a internalizar de qué hablamos cuando nos referimos a la cuenta contable y cómo se porta y se comporta la cuenta contable, qué importancia tiene ella para la contabilidad y para ustedes contar cómo realizamos el trabajo, dónde lo realizamos y todas esas cosas. Así pues, abordemos el tema de manera específica. La cuenta viene a ser una unidad básica, la unidad básica del trabajo contable. Nosotros no podemos entender la realización del trabajo contable si no tenemos a mano la cuenta contable. Es algo así, salvando la diferencia, por supuesto. Yo en mis clases en la universidad, para hacerme entender, decía que la cuenta era como el bisturí para el cirujano. El cirujano no podrá operar si no tiene un bisturí. Puede ser que él corte con una tijera, con qué sé yo, con otro instrumento, pero siempre será necesario el bisturí para poder realizar la operación de la manera debida. Lo mismo ocurre, lo mismo viene a ocurrir con la cuenta contable y el trabajo del contador. El trabajo del contador es irrealizable si no tenemos a mano una buena maestra de cuentas, un buen código de cuentas. Ello nos va a permitir pues que nosotros realicemos esas tareas de la mejor manera posible, le saquemos la mayor cantidad de provecho y que la utilidad a los ojos de las terceras personas que la necesitan sea información útil. Perfecto. La cuenta per se, ella no tiene una forma definida, mide 4×8, no señor, no hay una manera de definir la cuenta, porque ella es un concepto que vamos a construir, un concepto sobre el cual vamos a trabajar. Tradicionalmente lo que hacíamos y lo que continuamos haciendo desde el punto de vista didáctico es asimilar una cuenta contable a lo que denominamos una T.
Y de allí ese concepto de cuentas T. No nos cansamos de repetir, no existe la cuenta T. No vaya a ser que a ustedes se les ocurra salir a pedir, denme el libro, bueno, consíganme el libro de cuentas T. No, señor, eso no existe. La cuenta T no es sino una manera didáctica de explicar qué es una cuenta y qué ocurre en la cuenta con las transacciones financieras que realizamos. En esa cuenta T vamos a colocar el título, el nombre de la cuenta, y ella va a tener dos columnas, una columna del débito o una columna del debe, y en esa columna del débito o del debe es el sector. Esa columna es el sector donde vamos a realizar los cargos o la escritura de las cifras que significan materialización de la transacción financiera, que compramos, que vendemos, que pagamos, que cobramos, qué sé yo. Entonces ya lo veremos con calma, ya iremos viendo. Solamente entendamos que si lo escribimos por el debe, la cantidad, estamos cargándola o estamos debitándola. ¿Ok? Nada más eso, hasta ahorita es lo que debemos entender. Y del lado derecho, en esa T, tenemos el haber o el sector de los créditos. Ese sector es el que utilizamos para contabilizar los abonos que le realizamos a la cuenta. Otra vez, sencillamente quédense con eso. Es una cuenta T o es una T. En la parte superior colocamos el nombre, en la parte izquierda es la columna del debe, por ahí van a ir los cargos, por ahí vamos a escribir las cantidades que signifiquen cargos a la cuenta, y en el lado derecho de esa T es el sector de los abonos o de los créditos, y ahí vamos a escribir los abonos o las acreditaciones que le hacemos a esa misma cuenta. De entrada, es una buena recomendación esto de que el nombre de la cuenta sea muy bien pensado, a fin de evitar que al mes o a los 2 meses estamos intentando cambiarla. No es que no se pueda cambiar, sí se puede, pero bueno, primero voy a tener que dar explicaciones de por qué la llamé de una manera determinada hace un tiempo y ahora por qué la voy a llamar de esta otra manera. Pero además eso da una idea de inseguridad en el trabajo, por lo menos que va a significar eso es inseguridad en el trabajo que venimos realizando. Va a haber o inseguridad o inexperiencia, y entonces eso no va a dejar muy bien parado al profesional que está detrás de ese trabajo contable. La utilización de esa cuenta T, pues hasta ahora ha sido la mejor representación de lo que ocurre con las cuentas T. Recordemos la ecuación fundamental. La ecuación fundamental establecía que la ecuación fundamental original, que el activo es igual al pasivo más el capital. El activo está del lado izquierdo de la igualdad. Imaginémonos que la cuenta T tiene una igualdad allí también. Entonces el activo pudiéramos por los momentos, solamente entiéndanlo así en este momento, el activo pudiéramos colocarlo del lado del debe y el pasivo y el capital colocarlo en la columna del haber, solamente para este caso, para esto que vamos a explicar en este momento. Viéndolo de esa manera, podemos decir
que el activo, cuando escribimos, cuando una cuenta es de activo, ya veremos que es una cuenta de activo, pero cuando una cuenta es de activo y le cargamos, su saldo va a aumentar. Entonces otra manera de decirlo es, las cuentas de activo aumentan cuando les cargamos o aumentan por el debe. Lo contrario va a ocurrir con las cuentas de pasivo y de capital. Las cuentas de pasivo y de capital, entonces, en este caso, estarían representadas por lo que está escrito en la columna del haber. Y entonces nosotros diríamos, una cuenta de pasivo o de capital aumenta cuando le abonamos y disminuye cuando le cargamos. Mire, esto es un trabalengua, pero es el trabalengua fundamental de la contabilidad. Esto tenemos que manejarlo porque sí, las cuentas de activo aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Las cuentas de pasivo y de capital aumentan por el haber y disminuyen por el activo. Así tenemos que manejarlo con propiedad para que con toda seguridad no tengamos inconvenientes con el trabajo contable más adelante. Las cuentas de gasto y las cuentas de ingreso, ¿se acuerdan que en la ecuación ampliada decíamos que activo más gasto es igual a pasivo más capital más ingreso? Entonces las cuentas de gasto se comportarán de la misma manera como se comporta una cuenta de activo, y las cuentas de ingreso se comportarán tal y como se comporta una cuenta de pasivo o de capital, ¿sí? Es decir, aumentando por el haber y disminuyendo por el debe. De esta manera le vamos a estar dando cumplimiento a lo establecido en la ecuación fundamental de la contabilidad. ¿Cómo estructuramos la cuenta? ¿De qué manera viene presentada la cuenta? Puede venir presentada de diferentes maneras. Con el nombre arriba en el centro, con el nombre a la izquierda, con el nombre a la derecha, con el código y con la fecha de creación, qué sé yo, con cuánta información puede venir. Y sobre todo hoy día que todo lo tenemos metido en programación, todo está sistematizado, todo es virtual y muy fácil de manejar. El programador, el creador del sistema, le dará la forma que a él le parezca más idónea. Lo único que tiene que respetar es la ecuación fundamental. El activo siempre tendrá que ser igual al pasivo más el capital. Lo demás él le puede dar la forma que él quiera, pero esa ecuación fundamental tiene que respetarla. Por lo tanto, si ella tiene que ser respetada y tal y qué sé yo en la ecuación fundamental, ideal también dentro de la ecuación fundamental que está el activo, el pasivo y el capital, estarán los nombres de las cuentas. Y entonces hoy la llamamos dinero efectivo y mañana la llamamos caja. ¿Por qué? Bueno, más o menos significan lo mismo, sí, pero no significan lo mismo. Más o menos significan lo mismo. Eso nos va a dar una idea de que, y cuando yo vaya a compararla, entonces yo tengo que comparar caja con dinero efectivo. Voy a tener que decirlo en algún lado por allá, porque a lo mejor en algún otro país no van a entender la traducción y entonces van a decir, bueno, pero esto es igual a esto
se escriben bien raros, ¿no? Los significados iguales se escriben. Para evitar este tipo de confusiones, tratemos entonces de no cambiar el nombre, de no cambiar los nombres. Y lo otro es que pasa el tiempo y esa representación gráfica de una cuenta T, repito, desde el punto de vista didáctico, no cambia, no ha cambiado, sigue siendo como que la mejor manera de explicarla, por lo menos en el plano de lo básico, para entender los orígenes de qué ocurre con las transacciones financieras. Esa cuenta T viene a representar las dos columnas del libro, las dos columnas numéricas, claro, del libro diario principal y las dos columnas numéricas primeras del mayor principal también, o de los mayores auxiliares, o de los mayores, o de los diarios auxiliares también. Y el comportamiento será el mismo que el de la cuenta principal, o el de los diarios, o el de los libros principales. Las cuentas de activo aumentan por el debe, disminuyen por el haber. Las cuentas de pasivo y de capital aumentan por el haber, disminuyen por el debe. Eso se va a cumplir, no importa en qué libro lo estemos registrando, ¿ok? Ni en qué libro, ni en qué fecha, ni en qué idioma, ni no, señor, eso no importa. Siempre tendrá que ser, la resultante siempre tendrá que ser la misma. Dicho esto que acabamos de decir, con toda la insistencia necesaria que tenemos que ponerle a ello para que lo entendamos de manera clara, vamos a darnos otra vez un repaso de lo que es activo. Los activos son recursos tangibles o intangibles, primero, que proceden de un hecho pasado. Tienen que venir de un hecho pasado. Yo tengo un edificio porque lo construí, porque lo compré, porque me lo regalaron, porque me lo donaron, porque me lo alquilaron. Muchas son las razones para que yo tenga ese edificio, esa maquinaria, ese inventario y tal y qué sé yo. Viene de un hecho pasado. Él es susceptible de ser medido, su costo, el costo de ese bien es susceptible de ser medido de manera fiable. Yo podré saber cuánto cuesta el edificio porque sé cuánto tuve yo que pagar y cuánto le pagué a los abogados por los honorarios y cuánto pagué en el registro y para ustedes contar. Y el vehículo que compré, cuánto le pagué a la concesionaria, cuánto pagué por los registros de vehículos en la alcaldía o en el ministerio correspondiente, en fin. El inventario, cuánto pagué por el inventario y por el flete para que me lo trajeran hasta mi depósito. Entonces, el costo de ese activo tiene que ser susceptible de ser medido de manera fiable. Ese activo tiene que tener capacidad para generar beneficios para la entidad. Yo vendo, yo tengo un inventario, lo vendo y él genera beneficios. Yo tengo una maquinaria, la maquinaria trabaja, produce y esa producción la vendo y esa venta genera beneficios. Yo tengo un edificio donde está mi departamento de venta, mi departamento de administración, y ellos trabajan para que la actividad se desarrolle de la mejor manera posible y esto genera beneficios. En fin, la utilización de ese bien va a generar beneficios para la entidad. Estas serían fundamentalmente las características para que sea calificado y cualificado, reconocido como un activo, un determinado
Bien, ajá. Ahora, desde el punto de vista, recuerden que también decíamos que el activo, el pasivo y el capital, ellos en sí mismos estaban compuestos por una serie de elementos muy diversos, en muy variada cantidad. Esas serían las cuentas, las cuentas. Entonces las cuentas de activo que tienen que cumplir con esas características que acabamos de decir en este momento. ¿Cómo actúan ellas? ¿Cómo actúa el saldo de ellas? ¿Qué ocurre con el saldo de ellas? El saldo aumenta cuando le cargamos, es decir, cuando le escribimos una determinada cantidad por la columna del debe, disminuye cuando le abonamos, es decir, disminuyen cuando le escribimos una determinada cantidad por la columna del haber. Entonces las partidas o las cuentas de activos aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Con muchísima regularidad las cuentas de activo, la cantidad en moneda que escribimos por el debe es superior a la cantidad en moneda que escribimos por el haber. Por lo tanto, decimos que las cuentas de activo por naturaleza tienen saldo deudor. No siempre ocurre así, hay contadas ocasiones donde no ocurre eso, pero es eso, contadas ocasiones. Con las cuentas de pasivo y de patrimonio pasivo y de capital ocurre lo contrario. Vamos a ver, ¿qué es pasivo? El pasivo es una operación o un compromiso que tiene la entidad que procede también de un hecho pasado. Nosotros debemos una determinada cantidad de dinero, tenemos una obligación de pagar una determinada cantidad de dinero porque hace un tiempo me prestaron un dinero, entonces lo quedé debiendo y debo cancelarlo en algún momento. Debo un dinero porque compré a crédito un edificio, un vehículo, una maquinaria o un inventario, cualquier cosa. Lo compré a crédito y en algún momento esa obligación voy a tener que honrarla. Entonces esa obligación viene del pasado. Esa obligación, el monto, el costo de esa obligación tiene que ser medido con suficiente fiabilidad. Es decir, yo tengo que saber cuánto debo. A mí me prestaron 1.000 y yo debo 1.000 más los intereses, que es el 4% en 2 años, no sé qué, saco mi cuenta y entonces digo, debo 1.000 tanto, 1.000 de capital y tanto de interés. Entonces, puedo medirlo de manera fiable. Proviene de un hecho pasado y para cancelarlo o para honrar esa obligación o ese compromiso, la entidad va a tener que desprenderse de algunos recursos. Fíjense que no decimos va a tener que pagar con dinero efectivo, porque no siempre las deudas se honran con dinero efectivo. Yo puedo pagarlo con un inventario, puedo pagarlo con un servicio, puedo pagarlo con unas acciones de la empresa, es decir, yo puedo pagarlo de múltiples, de diversas maneras. Puedo honrar ese compromiso que yo tengo con terceras personas. ¿Y qué es el capital? El capital no es otra cosa más que el remanente que queda cuando nosotros al total de los activos le restamos el total de los pasivos. Fíjense que aquí no decimos que viene de un hecho pasado ni que sea medible, ¿no? Sencillamente agarramos el total
de los activos, le restamos el total de los pasivos y así tendremos el capital. No nos olvidemos que todas y cada una de estos segmentos, de estos apartes, de estos componentes de la ecuación fundamental, tienen a su vez subdivisiones, las cuales vamos a ver más adelante. Tranquilo, no se preocupen. Hemos dicho que la norma, la NIP para las pymes específicamente, no prescribe. Ella no te dice, mire, el activo tiene que ser así, 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 así. No, no, no. Ella te da de carácter general algunos lineamientos, muy pocos lineamientos, pero ella no te va a meter en el detalle. El detalle es responsabilidad de la entidad misma, no de la norma. Eso no es responsabilidad de la norma. La norma te va a decir, en principio, por conveniencia y por uniformidad de criterio, vamos a agrupar las partidas en corriente y no corriente. Y sin embargo, la misma norma te dice, hagamos esto así, a no ser que usted tenga, en la entidad se tenga una manera que sea más conveniente a los intereses de la empresa o de la entidad. Bueno, si usted lo demuestra y entonces usted lo notifica, usted en la nota revelatoria dice, yo no agrupo corriente y no corriente, yo lo agrupo de tal o de cual manera porque de esta forma expresa mejor la realidad de la empresa, de la entidad. No hay problema, la norma no te obliga, la norma te recomendó que lo hicieras corriente y no corriente. No lo haces así, justifíqueme por qué no lo haces de esa manera, tan sencillo como eso. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros tendríamos activos, si obedecemos a lo que nos dice la norma en principio, tendríamos activos corrientes y no corrientes. ¿Qué son activos corrientes? Son aquellos activos que en el transcurso máximo de 12 meses o en el transcurso que dura el ejercicio económico de la entidad, en el supuesto de que esa duración del ejercicio económico sea menor a 12 meses, esos bienes sean convertidos o reconvertidos en dinero efectivo. Esa es la condición para ser corriente, que el inventario, por ejemplo, se venda en ese periodo de 12 meses, que las cuentas por cobrar se cobren en ese periodo corriente. La maquinaria la tenemos para utilizarla a largo plazo, entonces la maquinaria no es corriente. El edificio, el mobiliario, los vehículos, cuando son utilizados para trabajar, no son corrientes, ellos serán no corrientes. Ahora, si nosotros tenemos una entidad, una empresa que se dedica a vender vehículos, su negocio es la compra y venta, distribución y tal de vehículos, entonces el vehículo pasa a ser un inventario. Entonces el tratamiento es diferente, que tenemos un mismo bien, pero que tiene dos tratamientos posibles. Ser tratado como corriente y ser tratado como no corriente. ¿Por qué? Porque en unos casos el vehículo va a ser inventario porque lo tenemos para dedicarlo a venderlo, y en el otro caso será no corriente porque es a lo mejor es propiedad, planta y equipo, es una unidad de vehículo que la utilizan los vendedores, los cobradores, los gerentes, qué sé yo, quien lo pueda estar utilizando al servicio de la entidad. ¿Cuáles son los activos no corrientes? Todos los que no pueden ser calificados como corrientes. Ya decíamos, la propiedad, planta y equipo, el mobiliario, el edificio, la propiedad de inversión, la plusvalía,
todos esos bienes tangibles o intangibles no van a ser convertidos en dinero en efectivo en el transcurso de los 12 meses siguientes. En consecuencia, ellos serán no corrientes. Esto en términos generales, ¿no? De todas formas, esto lo tenemos que seguir analizando, estudiando, desmenuzando para poder internalizarlo de la mejor manera posible. ¿Qué ocurre con los pasivos? Con los pasivos ocurren casi que igual, ¿verdad? ¿Qué son los pasivos? Entonces decíamos que los pasivos son obligaciones, compromisos que tiene la entidad y que tiene que cumplir en periodos de tiempo menores a 12 meses o menores o iguales al periodo de tiempo en el cual trabaja, desarrolla sus actividades en la entidad, cuando esos periodos de tiempo son menores de 12 meses. ¿Listo? ¿Y cuáles son los pasivos no corrientes? Todos los que superan los 12 meses de plazo. Un poco más fácil esto del pasivo corriente y no corriente. Cada uno de los activos y los pasivos corrientes y no corrientes, por supuesto que tiene dentro de su bloque un conjunto de cuentas que ya lo repetimos nuevamente, ya lo iremos analizando en propiedad en el momento en el que lleguemos a ese punto. El patrimonio o capital, habíamos dicho que no era otra cosa más que el residuo del activo menos el pasivo, y él no tiene mayores complicaciones. El patrimonio o el capital sencillamente está integrado por una serie de partidas: capital social, utilidades no distribuidas, reservas legales, qué sé yo, algunas cuentas de carácter general, de muy común utilización por muchísimas entidades, pero también pueden haber cuentas que sean muy individualizadas para la entidad específicamente. Ya decíamos que son el conjunto de cuentas corrientes y el conjunto de cuentas no corrientes. Luego, la norma misma me dice que, recuerden que utilicemos el criterio de corriente y no corriente, pero que si nosotros tenemos algún criterio que sea mejor adaptado y aceptado de acuerdo a los intereses de la entidad, utilicemos ese criterio. O una vez que hayamos efectuado la subdivisión de corriente y no corriente, dentro del bloque de corriente y no corriente apliquemos, por ejemplo, el criterio de liquidez. Primero la llevamos a corriente y no corriente y después a criterio de liquidez, o directamente la llevamos a aplicarle el criterio de liquidez. ¿Cuál pudiera ser la diferencia? Ellas parecieran ser iguales. Pero corriente y criterio de liquidez es casi igual, porque el criterio de liquidez también habla de 12 meses. Sí, pero el criterio de liquidez se va directamente a la posibilidad de convertirlo en dinero, mientras que el corriente o no corriente habla de el interés de la partida dentro de la entidad. Pudiera ser que una partida de inventario para una entidad cualquiera, una partida de inventario sea más importante inclusive que el dinero efectivo, porque la entidad nada tiene invertidos en inventarios enormes, pero enormes cantidades de dinero, porque su negocio es tener inventario para vender. Más o menos eso ocurría. Yo no sé si en mi país decimos que se me cae la cédula cuando uno dice algo que tiene mucho tiempo que ocurrió.
En este momento se me va a caer la cédula, pero las tiendas Sears, en las tiendas Sears, el inventario era lo prioritario, porque eran tiendas que tenían la inversión en inventario era enorme, porque ellos se dedicaban era eso, a vender artefactos de la más variada gama que usted se le pudiera ocurrir, desde un peine hasta un vehículo, hasta un yate. Entonces ellos lo que más tenían era inventario, por supuesto. Entonces el criterio de liquidez ahí no era como el más apropiado, porque el criterio de liquidez regularmente va a comenzar por la caja chica, que es dinero en efectivo. ¿Cuál es la mejor manera de convertir dinero en efectivo? Teniendo efectivo, pues aunque parezca un trabalengua lo que acabo de decir. La caja chica, que es dinero en efectivo, es entonces lo más líquido que pudiéramos tener. Sin embargo, el criterio de corriente y no corriente difiere un poco entonces en esto. Vamos a tratar de explicar esto con un ejemplo práctico. Ya decíamos que la norma misma nos permite que una vez efectuada la clasificación entre corriente y no corriente, podamos utilizar, por ejemplo, el criterio de liquidez si él obedece mejor a los intereses de la entidad. Vamos a listar un pequeñito grupo de partidas o de cuentas. Ya pudiéramos comenzar a hablar de cuentas que van a integrar la sección de activos corrientes, por ejemplo, en la ecuación fundamental. Y a ello le aplicamos el criterio de corriente y no corriente. Miren, para esta entidad el inventario tiene más importancia, más preponderancia, más relevancia que las cuentas por cobrar, que el banco, que la caja chica, que la caja o que las inversiones temporales. ¿Y quién me dice a mí que eso está mal o no? Nadie. Esa es la realidad de la entidad, de esa entidad en ese momento específico, con lo que en ella viene ocurriendo. Esa es su realidad. Su inventario viene a ser más relevante que la cuenta por cobrar, y la cuenta por cobrar más relevante que el banco, y que el banco más relevante que la caja chica, que la caja, perdón, y que la caja chica, y así sucesivamente. Ahora, y anticipos a proveedores que faltaba. Ahora bien, si nosotros le aplicamos a ese mismo grupo de cuentas criterio de liquidez, la presentación va a cambiar. Vamos a tener que comenzar por caja chica, porque es el dinero que tenemos realmente en efectivo. Luego vendrá la caja. También es dinero en efectivo, sí, pero ese dinero en efectivo no está, en la mayoría de los casos, al servicio, a la disposición o a la disponibilidad de los administradores para que ellos lo utilicen para pagar y para intercambiar, para comprar o qué sé yo. No, ese dinero en caja lo tenemos porque algunos clientes vinieron y compraron y pagaron y compraron y pagaron en efectivo, y por lo tanto tenemos dinero, pero ese dinero, su destino es regularmente que sea depositado, y debe ser depositado en las mismas cantidades en las que ingresó, para que el control del efectivo se pueda dar de manera que no sea traumática. Entonces por eso la caja chica está de primero, y después viene la caja, y después viene el banco, porque el banco también es dinero, bueno, pero tiene la limitante de que tengo que meterme en la computadora para hacer una transferencia
o tengo que dirigirme a las oficinas del banco para retirar dinero, qué sé yo. Después vendrán las cuentas por cobrar a clientes, porque las cuentas por cobrar a clientes, para que ellas puedan ser dinero en efectivo, tengo que cobrarlas. Tengo el trámite de cobrarlo. Y después vendrá el inventario. Porque el inventario tengo que venderlo para convertirlo en cuentas por cobrar, para después cobrarlo y así convertirlo en dinero. Y pare usted de contar, fíjense que tiene una cadena que obedece a ese criterio de liquidez, donde estoy colocando en primer lugar lo que tiene mayor probabilidad de ser líquido o efectivo. ¿De acuerdo? Esto sería utilizando el criterio de liquidez. Las partidas no corrientes, ya también decíamos que las partidas no corrientes estaban integradas, por decirlo de manera muy rápida, por aquellas partidas que no son, o que son partidas que van a ser convertidas en dinero o canceladas y tal en plazos mayores de un año, o en plazos superiores al plazo en el cual las operaciones de la empresa se realizan con regularidad. Hagamos también un ejercicio de esto desde el punto de vista de las partidas a largo plazo, de las partidas no corrientes. Nosotros otra vez, si aplicamos el criterio de corriente y no corriente, en los no corrientes, nosotros podemos tener propiedades, planta y equipo, inversiones a largo plazo, cuentas por cobrar a clientes, otras cuentas por cobrar, propiedades de inversión. Para esta entidad, esa es la prioridad. Para ellos tiene más relevancia la propiedad, planta y equipo, y luego las inversiones, y después la cuenta por cobrar, porque para ellos las cuentas por cobrar son menos trascendentes, que menos relevantes que las propiedades o que las inversiones. Y después otras cuentas por cobrar, y después la propiedad de inversión a lo mejor porque son muy poquitas, ¿sí? Y por último la plusvalía por allá, porque también a lo mejor la plusvalía tiene poca significación, de poca relevancia. Esa sería la manera de presentarla si nosotros utilizamos el criterio de no corriente. Ahora, si utilizamos el criterio de liquidez, a lo mejor es inversiones a largo plazo, porque es lo que más rápidamente se va a convertir en dinero. Después vienen las cuentas por cobrar a clientes, porque, bueno, espérate, que recuerden que es no corriente. Entonces las cuentas por cobrar son a 2 o 3 años, mientras que las inversiones en año y medio ya me las tienen que devolver. Después viene propiedades, planta y equipo, porque esta ni siquiera sabemos cuándo la vamos a recuperar. Y después viene la propiedad de inversión, que tampoco vamos a saber cuándo vamos a tener dinero por la propiedad, no lo que ellas generan, no, el dinero por la propiedad. Y por último la plusvalía, porque la plusvalía menos sabemos cuándo vamos a deshacernos de ella, darle baja a ella. Y después otras cuentas por cobrar que, esa no tenemos ni fecha de cuándo la vamos a cobrar en algunos casos. Entonces vemos como el criterio aplicando corriente y no corriente, o aplicando criterio de liquidez, va a variar pero va a depender fundamentalmente de los intereses va a depender fundamentalmente de los intereses de la entidad. Muy bien, así que tenemos que recordémoslo, y miren, y con esto aprovecho para decirles, cuando veníamos hablando de activos, pasivos, cada rato le decíamos, tranquilo, que lo vamos a estar repitiendo, y lo vamos a estar repitiendo, y lo vamos a estar repitiendo, y tenemos que internalizar esos conceptos. Bueno, lo estamos evidenciando, estamos lloviendo sobre mojado, porque entonces tenemos activos, otra vez activos.
activos corrientes, activos no corrientes, en fin, vamos, la partida específica la vamos trabajando y trabajando y trabajando de manera que podamos internalizar esos conceptos de la mejor manera posible. Entonces, tenemos que, además de clasificarlas en activos, pasivos y capital, nosotros pudiéramos tener que las cuentas también se clasifiquen en cuentas de saldo deudor. Habíamos dicho que las cuentas de activo, como regularmente las cantidades que escriben por el débito son superiores a las cantidades del haber, son cuentas de saldo deudor. Bueno, muy bien, tenemos entonces que las cuentas de activos son regularmente cuentas de saldo deudor. Esta es otra manera de verla: una cuenta de activo o una cuenta de saldo deudor, y estaremos, cada vez que lo digamos, estaremos entendiendo de lo que estamos hablando. Cuando decimos cuenta de saldo deudor, regularmente nos estaremos refiriendo a cuentas de activo o a cuentas de gasto. No siempre, pero en la mayoría de los casos. Por eso decimos que es de muy baja ocurrencia, pero ocurre que en algunos casos una de esas cuentas pueda tener saldo contrario. La cuenta banco, por ejemplo, la cuenta banco en un momento puede estar sobre lo que llamamos sobregirada. Si es una cuestión muy esporádica, es probable que nosotros la cuenta banco la escribamos, la presentemos por el lado de los haberes, o la presentemos como una deuda, y el nombre de la cuenta sea banco. No es, estéticamente no es muy bien visto, porque lo ideal pudiera ser que utilizáramos una cuenta de sobregiro bancario. Bueno, está bien, pero es que no es la costumbre. Entonces, ¿para qué vamos a crear una cuenta de sobregiro bancario que no va a existir después más adelante, porque esto fue un accidente que cometimos? En fin, tiene que obedecer a los mejores intereses de la entidad. Lo colocamos banco y la colocamos por el haber. Si usted la justifica así, después la nota revelatoria dirá: la cuenta banco aparece por el haber porque en el mes de agosto efectuamos unos pagos y tal, qué sé yo, y el banco nos permitió que nos sobregiráramos en ese momento, qué sé yo, cualquier cosa de esa. Damos la explicación que a bien tenga presentar la entidad por esa ocurrencia específica. Cuando eso ocurre, bueno, esa nota revelatoria seguramente que será producto del análisis, y ella misma inclusive puede ser producto del trabajo que realiza el Departamento de Contabilidad respecto de esa circunstancia específica, de esa situación específica. Otro grupo de cuentas, las cuentas de saldo acreedores y las cuentas contrarias a las cuentas de saldo deudor. Pudiéramos pensar rápidamente en las cuentas de pasivos, de capital y de ingreso. Y entonces, bueno, es el comportamiento de las cuentas cuando la cantidad escrita por el haber supera a la cantidad escrita por el debe. Otra manera, de acuerdo al criterio o a la naturaleza de la duración de su saldo y la presentación en el tiempo, serán cuentas reales. Por ejemplo, vamos a presentar cuentas reales. Denominamos cuentas reales aquel conjunto de cuentas que su saldo no se cierra con el cierre del ejercicio económico. Su saldo permanece. Por eso también las llamamos cuentas permanentes. Regularmente son cuentas que son presentadas en el balance, o lo que ahora denominamos en
en el estado de situación financiera. Por eso también las denominamos cuentas de balance, cuentas reales, cuentas permanentes o cuentas de balance. Son cuentas que, repito, su saldo no se cierra con el cierre del ejercicio económico, sino que su saldo pasa de un ejercicio al otro para que continúen registrándose en esa cuenta las transacciones financieras que se vayan ocurriendo en el futuro. Cuentas nominales. Las cuentas nominales también son denominadas cuentas periódicas. ¿Por qué? Porque ellas duran su saldo, el saldo de la cuenta dura un periodo. Terminado ese periodo de tiempo, su saldo tiene que ser llevado a cero. ¿Por qué? Porque ese saldo lo vamos a utilizar en la determinación del resultado financiero de la entidad. Por eso también son denominadas cuentas de resultado. Son cuentas nominales, cuentas periódicas o cuentas de resultado. Ellas están compuestas fundamentalmente por las cuentas de costo y de gasto. Y la característica fundamental es que al cierre del ejercicio económico ellas deben quedar en cero, porque esos montos son utilizados en la determinación del resultado de la entidad. Estas cuentas nominales van a ser cuentas de egreso, de costo de gasto y de ingreso. ¿Sí? Ellas se cierran y entonces, comienza un nuevo ejercicio, comienza desde cero la cuenta a ir acumulando montos que al final del ejercicio económico otra vez será cerrado. Cuentas mixtas. Cuentas mixtas, como su nombre lo viene a expresar, son cuentas que en un momento determinado se comportan o se portan de una determinada manera y en otro momento se van a portar o se van a comportar de otra. Entonces son cuentas que nosotros, dependiendo de los mejores intereses de la entidad, cuando comienza el ciclo operacional, llamamos a esa cuenta de una determinada manera y la llevamos y la agrupamos y la asociamos con un determinado grupo de cuentas, con una cuenta de activo, por ejemplo, y entonces llevamos a eso artículos de escritorio. Y todo lo que compramos para ser consumido en la entidad, lo acumulamos en esa cuenta artículos de escritorio. Pero cuando llega el cierre del ejercicio económico y hacemos y efectuamos, levantamos un inventario, nos vamos a conseguir con que en ese momento todavía quedan lápices, bolígrafos, cuadernos, papel, qué sé yo, que pueden llegar a significar cantidades importantes. Y entonces esa cuenta artículos de escritorio tendríamos que dividirla en una porción de gasto y en una porción de activo. Activo, todo lo que quedó de acuerdo con el inventario que levantamos. Teníamos el monto total, le restamos ese inventario que tenemos y lo que nos queda, la resultante que nos da, fue lo que consumimos de esas erogaciones que tuvimos durante el periodo de tiempo. Entonces tenemos una cuenta mixta, una cuenta que comenzó siendo de una manera determinada, pero que al final del ejercicio económico tenemos necesidad de ajustarla para llevar a otra cuenta la porción que queda y a otra cuenta la porción que fue consumida. En la literatura, en la literatura contable, por supuesto,
Vamos a conseguirnos con maestras de cuentas, códigos de cuentas, listados de cuentas, de la mayor gama posible que nos imaginemos. Y nos van a dar todas las explicaciones y nosotros podremos tomar de ellas las que a bien nos puedan interesar, pero también podemos crear la nuestra. Nosotros podemos crear nuestra maestra de cuentas, nuestro código de cuentas, que se adapte perfectamente a los intereses de la entidad. Esto siempre tiene que privar los intereses de la entidad por sobre todas las cosas. Lo importante es que ese código de cuentas nos diga en términos generales, nos establezca en términos generales de qué cuenta estamos hablando. Entonces, por ejemplo, tenemos la cuenta caja, es una cuenta real de activos circulantes, que tiene por naturaleza saldo deudor, es decir, que aumenta cuando le cargamos y disminuye cuando le abonamos. Pero además ella representa el dinero que la entidad tiene en su poder y bajo su control en un momento determinado, el cual regularmente procede de cobro o de venta y que va a ser depositado en una cuenta bancaria. Esto para que quien no sea tan ducho en el manejo de la actividad contable, pero tenga que trabajar con esto, diga, esta cuenta no se puede utilizar para cualquier cosa, esta cuenta es para depositar ese dinero, porque esa cuenta tiene ese mismo monto de hace 20 días y no se ha depositado. Bueno, fíjese, eso se puede determinar porque leemos el concepto, internalizamos el concepto. O al contrario, cónchale, ¿y por qué todos los días esa cuenta caja, se lleva a cero? Porque todos los días se lleva el dinero a depositar al banco, porque esa es la práctica. Y nos va a dar, siempre nos va a estar dando esa explicación necesaria para poder internalizar mejor el tipo de cuenta. Así vamos nosotros a conseguirnos con cualquier cantidad de cuentas que nos van a explicar la naturaleza de la cuenta, su saldo, el porqué de su saldo y ella qué representa. ¿Sí? Aquí en este trabajo le dejamos, no sé, 6, 8. No podemos hacerlas todas porque se nos iría toda la vida ahí creando una maestra de cuentas. Pero repito, en la literatura contable, cuando compramos un sistema de contabilidad y tal, te lo dice completico. Claro, te da la clasificación que a los ojos del programador era la correcta, la idónea. El programador, por supuesto, en compañía de algún contador que era el que iba dictando las pautas. Pero ese es el criterio de que el contador no tiene por qué ser exactamente el criterio tuyo. Con mucha regularidad esa presentación que te da el sistema es susceptible de ser cambiada, de ser modificada. Si no, usted crea la suya. ¿Okay? Así vamos viendo cómo tenemos en todas cuentas inventario, maquinaria, cuentas por pagar, capital social, y luego vemos cómo ya nos escapamos un poco de la ecuación fundamental y entramos en la ecuación fundamental ampliada y tenemos, por ejemplo, sueldos y salarios, y ahora es una cuenta nominal. No nos olvidemos o recordemos que las cuentas nominales de egreso o de gasto se portan y se comportan como cuentas de activos, es decir, aumentan por el debe, disminuyen por el haber. Mire, esto lo vamos a estar repitiendo de manera que
ustedes no tengan posibilidad de no internalizar esto. Tienen que internalizarlo porque la repetición es tan, discúlpenme el término, pero es tan brutal que no hay otra manera de escapar. No hay manera de escaparse de ello, de la internalización, porque lo voy a tener que repetir. Perfecto. Muy bien, así seguimos y entonces nos conseguimos con ingresos por venta. Pero además de estas cuentas que nosotros hemos visto, de activo, pasivo y capital, dependiendo de la naturaleza de su durabilidad, de la durabilidad del saldo o de la presencia del saldo, entonces también hay otros grupos de cuentas que no son tan frecuentes, tan comunes en su utilización, pero que también son importantísimas, tienen una relevancia inmensa. Por ejemplo, las cuentas transitorias. ¿Por qué transitorias? Porque ellas aparecen y desaparecen, y ellas se crean y se cierran en la realización de un proceso que a lo sumo diría yo que se lleva una semana, si es muy complejo lo que estamos haciendo, la contabilidad que estamos haciendo de la entidad. ¿Cuáles son esas cuentas transitorias? Las cuentas de la determinación del costo de venta o la cuenta de la determinación de los resultados, de las ganancias o de las pérdidas del ejercicio económico, del periodo sobre el cual estamos hablando, los impuestos a las ganancias. Es decir, hay muy poquitas, son las cuentas, muy pocas, y repito, de una frecuencia de utilización muy baja, pero de una importancia capital también. La importancia de la cuenta no tiene que ver con el uso que le estemos dando a ella. Cuentas de evaluación. Las cuentas de evaluación son interesantísimas. También son cuentas de muy baja frecuencia en la utilización, porque regularmente van a ser cuentas que utilizamos en el cierre del ejercicio económico, cuando vamos a dar de baja algún bien o cuando ocurre algún evento que no es muy frecuente, cuando ocurre algún evento con la partida principal. Por ejemplo, una maquinaria a la cual le hicimos una reparación extraordinaria y eso cambió su vida útil y pudo haber cambiado hasta su método de depreciación y tal y qué sé yo. Entonces tenemos que calcular nuevamente la depreciación, y calcular la depreciación conlleva que la depreciación acumulada, que es la cuenta de evaluación, va también a cambiar. Entonces puede cambiar por ese evento puntual, pero puede cambiar y va a cambiar también en el cierre del ejercicio económico, porque tenemos necesidad de calcular la depreciación ocurrida durante el transcurso de ese tiempo. Y la contrapartida de esa depreciación es la depreciación acumulada. Y la depreciación acumulada es una cuenta de evaluación porque ella va a colocar, a ubicar la cuenta principal. Pensemos en maquinaria, nosotros tenemos 100 de maquinaria y la vamos a depreciar en 10 años por línea recta, para hacerlo sencillito. El primer año la depreciación será 10. Entonces nosotros la depreciación acumulada, 10. 10 fueron al gasto y 10 se acumula. Entonces tenemos en la presentación, en el balance, maquinaria 100 y debajo de ella depreciación acumulada maquinaria 10. ¿Cuál es el valor según libro o el valor neto de la maquinaria? 100 menos 10, 90. ¿Ok?
Pasa otro año y otra vez tenemos 10 para gasto del periodo y 10 más que se acumulan. Ahora tendremos 20. Fíjense ustedes que pasó todo un año y esa cuenta de depreciación acumulada no la tocamos. Por eso decimos que la frecuencia de utilización es muy baja. Entonces transcurre ese año y la depreciación acumulada ahora pasa de 10 a 20. En la presentación en el estado financiero tendremos valor de la maquinaria 100, depreciación acumulada 20, valor neto 80. Ven ustedes cómo ella va valuando, va colocando en el valor neto o en el valor o en lo denominado también como valor según libro al bien del cual estamos hablando, al cual nos estamos refiriendo. Entonces hablamos de depreciación acumulada maquinaria, de amortización a los intangibles o de las provisiones para cuentas de cobro dudoso. No nos preocupemos, otra vez, Mario, pero tú sí dices que no nos preocupemos. Tranquilo, porque es que cada una de estas cuentas que vamos tocando en este momento van a tener su explicación pormenorizada cuando abordemos el tema específico. La provisión para cuentas de cobro dudoso, ¿de qué diablo hablamos ahí? Tranquilo, cuando lleguemos a cuentas por cobrar, entonces tendremos que dar toda la explicación de lo que significa crear una provisión para cuentas de cobro dudoso. En este momento entendamos que hay una cuenta que se llama así, que es una cuenta de evaluación. Hasta ahí llegamos, ya por lo menos sabemos un poquito más. Antes no sabíamos que existía esa cuenta que denominamos provisión. Hoy ya lo sabemos. Otro grupo de cuentas también menos frecuente aún en su utilización, pero también con relevancia, son las cuentas de memorándum o las cuentas de orden. Las cuentas de orden o de memorándum son cuentas que nos vienen a señalar que hay transacciones financieras que están ocurriendo o a punto de ocurrir. Y que por esa circunstancia, por estar ocurriendo o a punto de ocurrir y estar nosotros inmersos en el cierre del ejercicio económico, por ejemplo, no podemos reconocerlas. Y no podemos reconocerlas, ¿por qué? Porque no se cumplen con los requisitos específicos para que una partida sea reconocida como de activo o de pasivo. Y en consecuencia, no es reconocida. Entonces lo llevamos para que las terceras personas sepan que esto está pasando. Realizamos un asiento de memorándum, un asiento, algunos lo denominan extracontable, porque él no va a afectar la ecuación fundamental de ninguna manera. Él queda por fuera del pasivo y por fuera del activo y por fuera del capital, pero está escrita, ¿no? Está escrita para que las terceras personas, repito, interesadas en nuestra información, se sientan suficientemente informados a la hora de la toma de decisiones. Por supuesto, todas las cuentas, los listados de cuentas y las presentaciones que hemos efectuado hasta este momento y regularmente las que vamos a presentar más adelante son de nuestra responsabilidad. Esa es nuestra manera de ver el cómo estaríamos presentando la información financiera. Obedecen a las normas internacionales de información financiera, pero no nos olvidemos que la norma no me preestablece específicamente cómo lo debo hacer. Hay una porción de la información, de las decisiones, que van a ser producto del juicio profesional. Entonces, bueno, interviene el profesional y da su opinión y dice, hágase de tal o de cual manera. Eso será su responsabilidad.
Muy bien, esto es lo que queremos nosotros señalar en este momento, que eso que hemos venido haciendo no obedece a nada que haya estado prescrito ni por las normas ni por los PCGA de la nación o de América Latina, no sé. Esto obedece a un criterio profesional nuestro, ¿de acuerdo? Así como va a obedecer al criterio profesional de ustedes cuando ustedes en sus empresas, en las empresas sobre las cuales ustedes tengan responsabilidad contable, elaboren cualquier tipo de maestra o de código de cuenta o de clasificaciones respectivas. Por supuesto, si llegaron hasta este momento, para nosotros nos causa una inmensa alegría, porque estamos entendiendo que estamos contribuyendo con su formación. Si eso es así, repito, que a nosotros nos llena de mucho orgullo. Y por eso les pedimos que por favor se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Si lo hacen, se suscriben al canal, regálennos también un me gusta, y esto nos va a dar a nosotros muchísima más motivación para continuar preparando material de este tipo. Les informamos que en el programa número 3, el cual aspiramos a que sea presentado la semana que viene, jueves o viernes de la semana que viene, estaremos hablando de los libros principales de la contabilidad en términos generales en el mundo. Cómo los utilizamos. Estaremos hablando como si habláramos y viéramos libros físicos, no nos metemos con la informática, porque para nosotros la informática, usted no es sino cuando trabaja con la informática y no es contador, usted lo que es un llenador de datos, un seguidor de instrucciones. Usted escribe lo que le están dando ahí, sigue las instrucciones y el proceso lo hace la máquina, mientras que cuando nosotros hacemos esto de esta manera como lo vamos estudiando, usted va internalizando el proceso. Usted estaría, valga la aproximación, haciendo también el trabajo de la máquina, ese trabajo de procesar la información, de acomodarla, de arreglarla y tal, que lo hace la máquina muy rápidamente porque fue programada para eso. Usted lo estaría internalizando de cómo hacerlo. Otra cosa que queremos recordarle es que tenemos preparado hasta este momento una batería pequeña de los ejercicios finales de la primera clase, de aquellas 8 transacciones con las que explicamos lo que ocurre con las partidas de activo, pasivo y capital. Y le informamos de igual manera que para el final del curso, que todavía yo en lo personal no lo tengo muy claro si son 4 o 5 sesiones de clase, cuando terminemos el curso nosotros le vamos a presentar un ejercicio integral, un ejercicio que parte desde cómo se crea la empresa, pasando por las transacciones financieras, todo eso, hasta la presentación de los estados financieros. La resolución de ese ejercicio, de esos 2 bloques de ejercicio, les llegará a ustedes una vez que se hayan suscrito al canal. Ustedes se suscriben al canal y nos envían al correo aspectosfinancieros@gmail.com. Nos envían su dato y nosotros por esa vía de correo electrónico
les haremos llegar las páginas de Excel donde estarán las respuestas de estos dos bloques de ejercicio. De esa manera, pues, ustedes estarán siendo compensados por habernos regalado la suscripción y el me gusta y habernos motivado a que sigamos preparando material de este tipo que ojalá que siga siendo del agrado de ustedes, de la utilidad de ustedes, pero que también pueda ser del agrado y de la utilidad de otras personas. Por lo pronto, muchísimas, pero muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad que, si Dios quiere, será la semana que viene. Gracias.